Y también tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en la cuestión del habla. ¿Sí? En la parte posterior se va a conectar al área 22 de Brodmann, en la región temporal, y esto va a estar relacionado en el procesamiento del sonido y como tal la comprensión del lenguaje. Y la parte anterior, esa va a estar conectada al área 44 ya como más, más bien esta va a estar relacionada con la musculatura del labio y los movimientos faciales, fonitos. Y pues bueno, va a estar también el control cognitivo, va a estar conectada a áreas de, al área 4, está con los movimientos faciales y pues el poder en general hablar. Entonces, la lesión en ciertas áreas de la ínsula nos va a dar algunos síntomas como muy floridos, porque pues en esta área se integran varias cosas. Entonces podemos tener, ahorita les voy a explicar César como desde qué tipo de síntomas se pueden tener con estas lesiones, pero a pesar de eso, incluso, como les decía, hay pacientes que aún conservan esta capacidad interoceptiva de los comportamientos en los rostros. Entonces, vamos a pasar ahora sí ya a las correlaciones clínicas, que ya pues en base a lo que les platicó Lina, pues más o menos ustedes solitos pueden ir como que ir integrando qué va a presentar el paciente. Entonces, vamos a ir hablando primero un poco por las funciones. Entonces, ahorita les mencionaba Lina que la ínsula se conecta con áreas que están relacionadas pues, con el lenguaje. Aunque nos mencionan que directamente no tiene una función del lenguaje, sí se conecta con estas áreas, por lo que lesiones, por ejemplo, en la circunvolución insular precentral izquierda nos puede presentar una apraxia del habla del paciente. Y, por ejemplo, en la ínsula posterior derecha el paciente puede presentar disartria, ¿de acuerdo? Entonces, Lina nos mencionaba que está conectada con qué áreas. La 4, que es está relacionada con los movimientos físicos, la 44, que es el área de boca, y la 22, que es la comprensión del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, al estar conectada con estas áreas, si hay una lesión, pues nos puede dar una alteración en el lenguaje. ¿De acuerdo? Otra de las funciones que tiene la ínsula, pues es la interocepción. Entonces, si el paciente llega a presentar lesiones en la porción dorsal de la ínsula del lado derecho, puede tener alteraciones en el sentido del dominio del propio cuerpo para realizar una acción. ¿De acuerdo? Si el paciente siente que no tiene el control para realizar la acción o el movimiento de su cuerpo. ¿De acuerdo? Lesiones en la ínsula anterior nos pueden producir alexitimia, que es la alteración en la conciencia de las emociones. El paciente no es capaz de reconocer una emoción o de identificar una emoción. ¿De acuerdo? Y bueno, en base a esto, nosotros podemos decir que la ínsula pues, es una parte crítica para la conciencia de uno mismo o de nosotros mismos como individuos. Pero también la bibliografía nos menciona que hay pacientes que han llegado a tener lesiones, o sea, casi destruida la ínsula, por así decirlo, y aún así mantienen la autopercepción de sí mismos y son capaces de sentir o de percibir las emociones, lo cual pues es algo extraño, ¿no? Porque si la función de la ínsula es llevar a cabo eso, un paciente que tiene una lesión tan grande que afecta a toda la ínsula, como es que mantiene esta autopercepción de sí mismo y es capaz de seguir llevando estas funciones a cabo. Ahora vamos a hablar un poco de las crisis insulares, ¿de acuerdo? Estas las mencionan sobre todo en la bibliografía cuando hay una lesión secundaria a una intervención quirúrgica. Y estas suelen ser como que muy variadas, muy floridas. Nos mencionan que pueden presentar síntomas somatosensitivos, como si fuera una crisis de inicio en el lóbulo parietal. Pueden sentir síntomas viscerosensitivos o visceromotores simulando o parecidas a una crisis que inició en el lóbulo temporal, o incluso pueden presentar síntomas hipermotores como una crisis que inicia en el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Entre estos síntomas que pueden presentar en los somatosensitivos, nos mencionan que pueden presentar parestesias, que suelen involucrar los miembros del cuerpo, puede ser la parte media o incluso la región perioral, ¿de acuerdo? Nos mencionan que sobre todo cuando involucran miembros en la región perioral, estas pueden llegar a ser dolorosas
y generalmente suelen ser contralaterales al sitio donde está la lesión en la ínsula, pero también nos mencionan que pueden ser bilaterales o ipsilaterales a donde está la lesión, y pueden también tener sensaciones térmicas o dolor, como les mencionaba. ¿De acuerdo? Dentro de los síntomas víscerosensitivos o visceromotores, los pacientes pues, presentan dolor abdominal o se sienten distendidos, sienten pesadez torácica o sensación de que está sensación de ahogamiento, de constricción de su garganta, y también pueden llegar a presentar náuseas. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente, hace rato cuando mencionaba el doctor, entonces el paciente al tener estos síntomas, pues se siente como si estuviera distendido, como si tuviera dolor, si tuviera molestias en la garganta. ¿De acuerdo? Estos síntomas aparte pueden ser seguidos de cialorrea, que presente arcadas, que presente vómitos, automatismos orales, posturas distónicas, comportamientos hipermotores o alteraciones de la conciencia. Entonces, la bibliografía nos dice que cuando nosotros identificamos estas variedades de síntomas, nosotros debemos pensar en una crisis insular. ¿De acuerdo? Y bueno, otras cosas que pueden presentar son sensaciones olfatorias, gustativas o auditivas. El paciente percibe como si tuviera sabor, por ejemplo, metálico, otras situaciones, o percibe olores que pues no están ahí. ¿De acuerdo? Puede tener crisis gelásticas. ¿Saben qué son las crisis gelásticas? Entonces, puede presentar crisis gelásticas o incluso de tensión del habla. Y también una cosa curiosa que nos mencionan los libros que pueden presentar son las auras placenteras, que antes de la crisis tienen una sensación, no lo que creen, tienen una sensación de bienestar o de felicidad, o se sienten como una sensación de serenidad, se sienten bien, no que estén infeccionados. No, es que pusiste placentaria. Ah, es que pusiste placentares. Placentares. De la placenta. Sí, sí, olviden. Se sienten embarazados. Y también pueden presentar, como lo mencionaba Linet, pues también tiene funciones autonómicas. Entonces pueden presentar bradicardias ictales, incluso pueden llegar a bloqueos atrioventriculares o asístolis durante las crisis. ¿De acuerdo? Entonces, se fijan, pues son una cantidad muy variada de síntomas, entonces como que esto es lo que nos orienta a pensar que el paciente está teniendo crisis insular, cuando son muy variadas. Y bueno, otra cosa que nos mencionan está relacionada con las lesiones insulares son los trastornos neurocognitivos, como la demencia frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en estos trastornos neurocognitivos se ve alterada la emoción, la conciencia social, el control conductual, la cognición y el procesamiento sensitivo multimodal. ¿De acuerdo? Sobre todo, la que más nos mencionan suele ser la variante conductual de la demencia frontotemporal, donde se ven afectadas las células de von Neumann o las neuronas de uso, también se llama así por un, creo que es alemán. Bueno, tenemos en los mapas topográficos de la corteza, tenemos los más usados en algún momento eran el de Brodmann y von Neumann. Pues les puso su nombre. Y estas, entonces observamos que cuando hay una atrofia insular, pues hay déficits en los dominios emocionales, sociales y sobre todo conductuales. Eso lo podemos ver en los pacientes que llegan a urgencias, en los que ya sospechamos un trastorno neurocognitivo, pues todos los errores de juicio que ya empiezan a cometer, las alteraciones emocionales, sobre todo sociales y conductuales. Y pues van a tener un déficit en el reconocimiento de las emociones, también pueden presentar falta de empatía, desinhibición, comportamientos alimentarios aberrantes y también pueden tener problemas para la adherencia con las normas sociales y otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, estas son como que las principales cosas que me mencionan en la bibliografía. Entonces, si ustedes están viendo
específicamente vamos a pensar en esta área de la ínsula. ¿Cuál creen que sería su aferencia y eferencia si está teniendo esta sintomatología hacia aquel área del frontal? Porque pues parece algo del frontal, pero ¿qué hay? Eso es órbito frontal, ¿no? Entonces, pues, digamos que está específicamente donde se encuentran las células de monocromo, nos da seguro por cómo se está comportando y por las lesiones que genera, pues está pegada al órbito frontal, ¿no? Como un relay, se está regulando. Casi siempre vamos a tener todo lo que hemos estado viendo de las cortezas, siempre va a haber una estructura después que le esté modulando, ¿no? Lo que hemos visto, el tálamo es una de ellas. La ínsula es todavía, aunque sigue siendo corteza, pareciera como que hace estas funciones de modulación en cuanto a la cuestión de la interocepción, del reconocimiento de emociones, pues esto, como la mismidad, ¿no? O sea, el saber que la emoción es mía y también un poco dentro de la empatía, ¿no? O sea, digamos que sería como un relay emocional sensitivo, ¿no? Sería como la función de la ínsula, estarlo modulando y bueno, y por otro lado, pues también tienes el cerebelo, ¿no? El cerebelo también hace eso en cuestión motora, ¿no? Motora y también como vimos, cuestión emocional también y cognitiva, ¿no? Digamos que así como está controlando la dismetría, ¿no?, del cerebelo, que lo ven, pues pareciera que también modula esa pues como porque no podemos hablar de movimiento dentro de la cognición, pero sí como ese titubeo de yo poder hacer un cálculo, ¿no? Porque es una de las partes del cerebro, el cognitivo activo cerebral, por ejemplo, el cálculo. Entonces, imagínense como que el movimiento es difícil, pero el procesamiento de pensamiento para una operación aritmética, pero como en movimiento, ¿no? Como si tuvieran 4 por 3. No, te vas así 4, 8, 12, no, te tardas a 12. Llegas, pero mal. Va, mal. Entonces la ínsula es lo que está haciendo aquí. Pero, ¿no sería todo entonces? ¿sí? Ya. Bien, a ver. Nos queda un ratito, déjenme ver que también tengo, como les había dicho, presentaciones de todas. Déjenme ver un poquito de la división. Me llegó ingreso. Ajá. No, tengo los 10. Yo creo que esta semana ya, porque se atravesó la de ATM y todo eso. Bien, bien, muy padre. Bueno, me regresé temprano, antes, me regresé el viernes. No estaba viendo en la mesa, pues. Bueno, se llenó. ¿Llegaron sobre la ínsula, saben? Que no saben. Sí, sí, me pararon. Me llegó otro ingreso. Grajales Martínez Oscar. Todo un tour, Ya sé, pero le voy a dar ¿hoy? Sí, güey, ¿por qué me lo traes? Buscar un lugar. Sí, ¿Qué día se ve ahí? ¿La semana? Sí, porque sabía que tenía poquito. Pero no lleva una semana, lleva como 4 días.
Ya estando en sí. Ayer no. Aquí le agarró el pizarrín. Todo el rincón ahí. Fue traumático. Se sucio. ¿Le puedes poner cancelar esa cosa?